Oye, también nosotros estamos pensando en conversaciones interesantes, en conversaciones necesarias. Todos los martes estamos con él y ya está conectado. Alberto Mayol, sociólogo, académico, amigo de la casa también y analista político. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarles. Bien. Todo bien. Queremos conversar de fútbol hoy día, Alberto, contigo. Se vienen las elecciones, pero sabemos que tú eres futbolero. Y el fin de semana, ¿qué pasó, Rodrigo? Qué mal espectáculo dimos en el clásico de Universidad de Chile con Universidad Católica, que además terminan de destapar una olla que ya estaba hirviendo, ya había pasado con el partido de la U con Colo-Colo, estaba suspendido el estadio, pero al parecer esto de la violencia en los estadios, después del partido el fin de semana, ya agarró otro cariz donde había gente tirando bengalas directamente a la cancha. ¿Cómo se soluciona esto, Alfredo? Es la pregunta del millón. Las barras bravas. Alberto, perdón. No, mira, la verdad es que las situaciones, los escenarios caóticos, naturalmente son escenarios que van a producir condiciones lumpen. O sea, eso es bastante sabido. Si tú tienes muchos actores que pueden disputar poder en un escenario donde efectivamente un par de gestiones de poder relevantes te pueden conferir un poder que probablemente tienes muy pocas probabilidades de obtener de otra manera. Las barras suman a personas que están normalmente en una situación donde la mayor parte de los recursos habituales para poder surgir no están presentes, y por el contrario los mecanismos de obtención de poder, de prebendas sociales, se van a ir dando más bien por cuánto presta servicios colaterales, oscuros, para aquellos que tienen más poder. La razón fundamental del poder de las barras bravas es que prestan servicio. Son personas que han trabajado y por tanto tienen mucho que perder otras personas con muchísimo más poder si ellos hablasen. Entonces tienen un cierto control sobre eso. No es el chantaje, no es una cosa simple aquí, no es simplemente que mira lo que pasa en los estadios, mira, esto es una relación mucho más orgánica. Las barras bravas le ofrecen servicios a los candidatos a elecciones políticas, las barras bravas les ofrecen servicios, o sea, está lleno de dimensiones en las cuales nosotros nos podemos encontrar y nos vamos a encontrar con acciones de este tipo en cualquier circunstancia. Y cualquier clase de vinculación colateral en que tú dices, mira, los controleo, los tengo tranquilos porque tal cosa, a la larga te va a costar muy caro. Entonces, esto requiere grandes niveles de decisión, requiere una sobrenatural honestidad de parte de los actores que están supuestamente tratando de controlar el problema, porque ¿qué es lo que pasa? Que lo que hacen siempre es lo siguiente. Supongamos que tú tuvieras un plan, supongamos que el plan Estadio Seguro es espectacular, y en 6 meses logran efectivamente reducir fuertemente los niveles de violencia y logran detener a personas que están involucradas en otro tipo de relaciones delictivas, en asociaciones ilícitas, logran procesarlos, en fin. Justo antes de triunfar, ese proyecto va a ser resistido con violencia por parte de los derrotados. Va a significar probablemente mucha violencia, probablemente algunos muertos, una cosa muy disruptiva que va a pretender patear el tablero. Y lo que va a pasar en ese momento, normalmente pasa, es que los medios de comunicación van a saltar enloquecidos porque esto volvió, el sistema político va a saltar enloquecido porque esto volvió, y entonces van a devolverse del camino que habían emprendido, van a declarar que todo ese proyecto fracasó y van a permitir entonces
nuevamente la rearticulación de estos grupos. Esto ha pasado muchas veces. No digo que los planes anteriores hayan sido buenos, digo simplemente que cada vez que se ha avanzado un poco, a la primera de cambio se devuelven porque dicen no, fracasó porque hubo de nuevo un evento de violencia. ¿Qué esperaban? Ahora estamos en esta etapa donde al parecer todo el mundo se está echando la culpa, porque yo he escuchado harto programa deportivo, periodístico, y en el fondo, no, es que es culpa del sistema, qué sé yo, no, es que es culpa de los dirigentes del fútbol, no, es que es culpa del gobierno. Están todos tirándose la pelota porque obviamente la ciudadanía aparentemente está ya indignada. De hecho, este hincha que hizo desmán en el Estadio Monumental la semana pasada, en la tribuna Cordillera, que es como equivalente a Andes del Estadio Nacional, tenía prohibición de entrar al estadio hasta el 2050 y tanto, y ahí estaba lo más bien adentro. Entonces al final tú te empezás a dar cuenta que un problema que, como dice Alberto, seguramente responde a varios intereses y por eso no se soluciona, pero sí estamos claros que hay que solucionarlo de una vez por todas, porque no es un problema que pasa en todo el mundo, y hay lugares en donde se ha solucionado este problema con hinchadas mucho más bravas que las nuestras, incluso Brasil es un buen ejemplo. Entonces, Inglaterra. Inglaterra, claro. Es el caso emblemático. El caso emblemático es que ustedes ven hoy día la Premier League, es una liga donde no hay rejas en los estadios, ¿ya? Y esa medida se tomó para terminar con la violencia. Entonces, el tema de pensar las soluciones, ¿ya? No significa que tú quitas las rejas y se termina la violencia, significa que tú tomas un conjunto de medidas. Y resulta que hoy día la situación de los asistentes a estadios en Inglaterra es completamente inversa a la hace 25 o 30 años atrás. Y que era prácticamente a un campo de boxeo al lado de un campo de fútbol. Eran unos niveles de violencia y delincuencia enormes. Bueno, eso no existe. Entonces, la verdad es que aquí hay un conjunto de recetas posibles. Yo me pregunto, simplemente, ¿se ha mandado alguna vez alguna consulta a los organismos internacionales correspondientes? ¿Se ha mandado alguna vez una pregunta a la Confederación Inglesa para poder preguntarle respecto a qué medidas tomaron en su momento, cómo las gestionaron? ¿Cuál es la historia del caso? ¿Han estudiado la situación? O sea, esto va de improvisación en improvisación, si eso es así. Eso es evidente. Entonces, estamos y con esta cosa de que más policía, menos policía, que el policía sí, que el policía no, todo un juego que es confusión. Lo que tú ves entonces a tu alrededor, ahora, esto, en los momentos en que se ha controlado el tema de los estadios, el tema de las barras no se ha controlado en los lugares de origen de esas barras. O sea, la cantidad de muchachos que han muerto en riñas en las poblaciones entre barras de fútbol, que van caminando una, se encuentran con la otra y comienzan las riñas y a veces los disparos, eso no aparece en ninguna parte, porque esto ocurre en el sacrosanto lugar del estadio, pero finalmente este es un proceso que está alarmado. Algunos de los elementos son estrictamente sociales que aparecen a través de las barras y otros son estrictamente propios de la estructura organizacional de las barras. O sea, yo les puedo contar dos experiencias. Una, yo trabajé en la quiebra de la U, y en la quiebra de la U se suspendieron todos los aportes, todas las entregas de beneficios para la barra. Y la barra hizo escándalo varias veces. Y el síndico entonces, el señor José Manuel Edwards, en un momento le quisieron poner, las personas que trabajaban ahí mismo con él, le quisieron poner guardias. Entonces me llama y me dice, oye, ¿qué te parece esta idea? Yo no estoy de acuerdo, me dice. Entonces yo le digo, no, yo tampoco, que no se ponga guardia, porque ahora andar avisando que usted es la presa no tiene ninguna gracia. O sea, si están todos de cazadores, no diga que es la presa. Entonces, ya, ok, me dijo. Pero luego aumentan los grados de violencia y los grandes problemas. Entonces un día me llama y me dice, yo no sé qué hacer. Entonces le digo, mire, ¿dónde están los de abajo? Me dice, no, están en la escuelita de aquí abajo. Vaya. Y él entró a la escuelita. Estaban, no sé, 200 personas reunidas hablando de cómo iban a
arruinarle el fin de semana al síndico. Y él se sentó al lado del líder de la barra y le dijo, bueno, aquí estoy, ¿qué necesitan? ¿Qué me quieren decir? Y los tipos no tuvieron nada que hacer, porque ¿qué le iban a hacer ahí? ¿Que se lo iban a comer o qué? No, claro. O sea, no. Entonces dijeron, a la semana siguiente llegaron ellos tocando la puerta de su oficina y le dijeron, bueno, no, fregamos, o sea, la verdad es que lo siento, ya no tenemos nada que hacer. No, lo que usted hizo nos desactivó. Lo dijeron claramente. Si los tipos de política saben, se han dedicado mucho tiempo. Y la segunda cosa que me pasó fue una vez que, siendo candidato, me paran en la calle, a la salida de la USACH, una persona ahí me dice, mira, no, yo soy de la Garra Blanca, pero he prestado servicio muchas veces a políticos, si usted necesita algo, qué sé yo, para romper palomas, para poner palomas, para la cuestión que sea, cuente con mi servicio. Entonces le dije, ay, ¿y qué cosas has hecho? Y me contó una cantidad de cosas insólitas. Ataques a banderas en las embajadas, cosas así, o sea, cosas impresionantes. Bueno, ¿quién contrata eso? O sea, hay gente que contrata. ¿Quién contrata ataques en embajadas? ¿Quién contrata políticos? ¿Autoridades? Sí, por algo tiene tanto historial de lo que te contó. Claro, entonces cuando tú dices, bueno, si tienes una especie de operador comando capaz de las cosas más insólitas, es porque aquí hay gente que la contrata. Entonces eso les confiere un poder demasiado grande. Y ese es todo el problema. Entonces el asunto es que cómo resolver el problema de este enquistamiento, bueno, es evidentemente más complejo que decir más guardas de seguridad, menos guardas de seguridad, más carabineros, menos carabineros. O sea, este es un asunto mucho más estructural, donde además vas a depender de que el resto, mientras tú te retiras de la escena, como dirigente, por ejemplo, dicen yo no me relaciono más con estas personas, los demás digan lo mismo. Vas a depender de eso. Es algo mucho más de raíz, como dices tú, y en ese sentido también hay muchos otros actores que entran al juego al respecto, porque es un trabajo más a largo plazo, tal como tú lo planteas. Bueno, y porque en el fondo, a veces se habla que hay que subir las penas, qué sé yo, bueno, pero el asunto es súper simple. El asunto es ser capaz de investigar adecuadamente estos casos para mostrar que hay casos de asociación ilícita, que muchas veces estos tipos, pero un jefe de barra iba sentado hace varios años atrás, no sé, 15 años, 20 años atrás, iba sentado en un auto por la Costanera con un representante de jugadores, ¿ya? Chocaron y del auto caía un cerro de cocaína. O sea, ¿qué hacía el representante con el de la barra? Bueno, súper simple. Las barras determinan que llegue o no llegue un jugador. Y empiezan a pedirlo o empiezan a criticar porque está llegando otro, que es de otro representante. Si esto es una cosa... Mira, yo desde que trabajé en el fútbol me gusta la 10ª parte de lo que me gustaba antes. O sea, de hecho, pasa mucho radicalmente me cuesta mucho ir al estadio porque no creo en lo que veo. Entonces, totalmente. Entonces la verdad es que es bien complejo cómo hacerlo, pero para eso se requiere mucha voluntad política, mucha valentía, dos cosas que son en general escasas, y tercero, inteligencia y diseño estratégico. O sea, necesitas 4 cosas de una escasez abrumadora en el medio. Por tanto, el pronóstico es bastante malo. Esto no parece que se vaya a resolver. Sí, porque que es bien urgente. Oye, Alberto, y en estos últimos minutos, respecto a pronóstico, tal como tú mencionabas, a grandes rasgos, por supuesto, porque podríamos estar analizándolo con detalle, ¿qué se espera para este domingo en las votaciones del 7 de mayo? Bueno, a ver, ¿qué se espera? Se espera, hay un cambio de clima radical respecto a las últimas elecciones. Se espera que haya 1 o 2 grandes golpes fuertes en términos políticos. Sin duda hay un crecimiento del Partido Republicano y sus figuras adyacentes,
va a ser muy importante, probablemente se convierta en la primera coalición, entre comillas, la primera lista de todas, o peleándolo muy, muy fuerte junto con la lista de gobierno que viene a juntar a tres fuerzas que en principio suenan muy, muy grandes en conjunto, que son el PS, el PC y el Frente Amplio. Y la verdad es que lo más probable es que el Partido Republicano pase por encima algo en ese sentido. Y eso va a significar que Chile Seguro, que es la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, quedan en una posición más relegada, no a tanta distancia, pero sí bastante, pero sí algo notorio, algo claro. ¿Y el PDG? Esa es la gran duda. Ahí hay mucha gente que cree que viene un crecimiento muy grande del PDG. Yo tengo la impresión de que no. Y de hecho creo que estas acciones desesperadas de los últimos días del PDG, no podría llamarlas de otra manera, tienen que ver con el hecho de que tienen más humo que fuego. Entonces, pero vamos a ver, del orden del 10% yo creo que sigue siendo un resultado importante porque significa que Parisi ha logrado traspasar parte de su votación a una institucionalidad, a un partido. Eso no es fácil. Pero a mí me da la impresión de que no va a ocurrir esa cosa, porque se habla de 15 o más, digamos, por ciento para el PDG. No lo sé, pero me parece que todavía no están las condiciones para ese nivel de... Eso significaría más que el crecimiento del PDG, significaría más bien que las estructuras partidarias tradicionales están... O sea, si el Partido Republicano y el PDG se transforman en unas fuerzas de gran tamaño, ya significa que las otras fuerzas políticas tienen que empezar a mirar, ya no diseño político, tienen que empezar a rezar. Totalmente. O sea, esa es la lectura real al final de lo que pasaría en ese caso. Así que bueno, no queda nada más que esperar hasta la próxima semana para analizarlo junto a ti, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Nos vemos, que estés muy bien. Alberto Mayol, todos los martes con nosotros, sociólogo académico y también analista político. Queda poco para las elecciones. Domingo, para que sepan, por si todavía no estaban enterados.